Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a escuchar a Maximiliano García. Maximiliano es técnico químico, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología. Y de ahí en más, su historia, ¿no es cierto?, como investigador ha sido de lo más fructífera. Además no se ha quedado con su doctorado en biología, sino que tiene postdoctorados en el Instituto Instituto Argentino de Oceanografía, tiene capacitaciones en el exterior, en el Laboratorio de Ecología Química, es experto en gestión ambiental y ha hecho una diplomatura en litigación y forencia ambiental. En cuanto a docencia, ha sido profesor en el nivel secundario y terciario y es auxiliar en el nivel universitario. En investigación empezó desde muy jovencito, desde el 2005 en adelante, ha estado cumpliendo sus tareas en laboratorio de ficología, micología, plancton, biofilm, ecología del zooplancton, y ha hecho 2 campañas en la Antártida, o sea que ha estado trabajando para el Instituto Antártico Argentino. Actualmente, desde el año 2022, es investigador asistente en el CONICET. Su mayor cantidad de años dentro de su profesión, ¿no es cierto?, ha estado como becario en el CONICET y ahora ya es investigador asistente. Pertenece como matriculado al Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa, por lo que lo felicitamos. Ha estado, bueno, como les decía, en las campañas de investigación en Antártida durante el 2011, que estuvo todo desde 2011 a desde diciembre del 2010 a diciembre del 2011, y estuvo desde enero a marzo del 2016 en la campaña antártica de verano. Ha estado en el Laboratorio de Ecología Química de Alfred Wegener con alemanes. Ha hecho la campaña Antártida del verano del 2017, o sea que ahí estuvo desde mucho más tiempo, como 14 meses. Ha hecho una pre-campaña antártica en el verano del 18, en el verano del 19, y en el 20 estuvo desde el noviembre del 19 hasta marzo del 20, o sea que ha estado muchísimo, la ha pisado un montón a la Antártida. Es autor y coautor de varios trabajos, como primer autor y como coautor. Está en proyectos de investigación desde el 2007 en adelante, en distintos proyectos de investigación. Ha participado en convenios y servicios a terceros, entre ellas es el calidad de agua y sedimento de la cuenca Matanza, es en el estudio limnológico del Paraná de las Palmas en la central nuclear Atucha. Bueno, muchas cosas. Tiene artículos publicados con referato, tiene una base de datos que está publicada en el 2017 con abundancia y biomasa de micro y mesoplancton. Después también tiene cargos en gestión e investigación, ha sido integrante del Consejo Directivo del Instituto Argentino de Oceanografía, integrante del Comité de Seguridad e Higiene del CTC CONICET Bahía Blanca, técnico científico en la campaña Antártida Invernal del 2011 y jefe científico de invierno para la campaña invernal del 2021. Y desde el 2021 es investigador asistente del Consejo Nacional, o sea, del CONICET. Ha sido evaluador y revisor de numerosas revistas, o sea que está trabajando a full con su conocimiento. Bueno, Maximiliano, es un gusto realmente poder tenerte en estas charlas. Y que estés trabajando en La Pampa y que seas matriculado al Coprogna también es todo un... No. Te Bueno, dejo entonces con tu charla. buenas tardes a todos y todas, y gracias Elena por la presentación. Vamos a arrancar, a ver, voy a compartir pantalla. Me dicen si lo logro. Ahí creo que está, ¿lo pueden ver? ¿Se ve? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno,
acá está la charla que se titula Ecología Acuática y su aplicación en el estudio del cambio climático, la contaminación antrópica y también en el tema de la biología forense. Voy a arrancar la charla con un breve índice en el cual hacemos un reconto sobre algunos temas, empezando por el recurso agua, que es la base de la charla, dando algunas características de los ecosistemas acuáticos, también cómo se aplica la ecología acuática de la evaluación ecológica ambiental, algunas herramientas del mismo, como el uso de bioindicadores y biomarcadores. Vamos a hablar un poco de biología forense y la vinculación de la ecología acuática a la biología forense, y luego, finalmente, estas aplicaciones a los cuerpos de aguas de La Pampa, que es lo que me ha traído hasta aquí, hasta esta provincia. Bueno, para comenzar, vamos a dar algunas características de los ecosistemas acuáticos, que ya son bien conocidas, pero vale la pena recordar. Una de ellas es, por ejemplo, la sustentabilidad, que es ese equilibrio que existe entre los seres vivos y el entorno que lo rodea, que le permite cierta resiliencia al sistema. También la biodiversidad, que es muchas veces medida como diversidad de organismos vivos, y que nos permite una amplia gama de servicios y bienes ecosistémicos, que son básicamente los beneficios que la naturaleza le otorga a la sociedad. Ellos pueden ser de abastecimiento, de regulación, de apoyo, culturales, y entre otros. Lo que ocurre cuando aparece una perturbación de origen tanto antropogénico como natural es que ese equilibrio se desfasa, el sistema entra en un desequilibrio y puede producir la disminución de recursos naturales y de estos servicios ecosistémicos. Algunos de estos desequilibrios provienen de factores como el cambio climático y la contaminación antrópica, los cuales afectan la calidad del agua y, como decíamos, la posibilidad de acceder a dichos servicios ecosistémicos. Muchos de estos problemas surgen, como por ejemplo se expresan en este caso como la crisis hídrica, y surgen a partir del mal uso, mantenimiento y gestión de estos recursos, y también por algunos otros efectos del cambio climático, como suele ser el aumento en la frecuencia de determinados eventos extremos, como las sequías prolongadas o las lluvias acupiosas, y en periodos en los que antes no había. El aumento de la frecuencia de estos eventos extremos es también una característica del cambio climático. Por otro lado, también el aumento de las actividades humanas, ya sea la urbanización, la industrialización, la construcción de represas, la expansión de la frontera agrícola y el aumento en la producción de gases de efectos de invernadero, también alteran la calidad del agua y el recurso en sí, a través de procesos como la escorrentía o a través de descargas directas de ciertas sustancias químicas que pasan a ser tóxicas para la biota y para la salud humana en general. Estos pueden ser metales pesados, contaminantes como pesticidas, fertilizantes, los cuales aportan nutrientes al sistema y colaboran con el comienzo del proceso denominado eutrofización, que es bien conocido y que conlleva un aumento en la biomasa algal, que luego se traduce en un aumento en materia orgánica, actividad heterótrofa, bacteriana, disminución de oxígeno, y lo que muchas veces se observa como el producto final, o uno de los productos más, digamos, observables, que es la mortandad de peces. Bueno, como decíamos, todo esto afecta en la calidad y en la calidad acuática, digamos, del recurso, en la calidad del ambiente en general. Entonces, debido a esto, el estudio de estos ecosistemas requiere una evaluación ecológica ambiental integral y multidisciplinaria. Al ser este recurso de determinada complejidad, poseer un gran dinamismo y una interdependencia, su análisis y su control de daños requiere, su estudio, una multidisciplinariedad y una integralidad. Fíjense, en este cuadro se ven algunas de las ciencias, o las ramas de las mismas, que estudian las distintas matrices de un ambiente, muchos de ellos asociados al sistema de agua. Una herramienta de las cuales vamos a hablar son el biomonitoreo y el
y la utilización de organismos bioindicadores. El biomonitoreo es el uso sistemático de las respuestas de determinados organismos al cambio en las condiciones ambientales, de estos cambios que venimos hablando, y precisamente esos organismos suelen ser denominados bioindicadores. Para entrar un poquito brevemente en el tema, los bioindicadores fueron utilizados a lo largo de la historia en distintos tipos de sucesos, siempre indicando las condiciones ambientales. La definición por definición es una especie, un grupo de especies que refleja los cambios y los niveles bióticos y abióticos de un entorno. En lo que es el estudio ecológico acuático, nos sirven para reflejar la calidad del agua y es utilizado como un método complementario al método primario, digamos, que es el análisis físico-químico. A su vez, el monitoreo lo que nos permite es a través del manejo sostenido, del estudio sostenido de estos bioindicadores, nos permite tener no solo una lectura, una foto del momento, de la situación ambiental del momento, sino también de poder llegar a leer la data de quizás algún cambio importante gracias a estos bioindicadores. Bueno, en la Argentina existe la REMACUA, que es la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos, que está integrado por varios investigadores de todo el país, y que ha puesto en común algunas definiciones. Esto es bastante importante. Por ejemplo, la definición clásica de bioindicador o indicador biológico de calidad de agua, ahora se refiere no solo a una especie, sino también posiblemente a un grupo, y nos da una idea de la calidad biológica del agua, y además esto es producto también de la comparación entre sistemas afectados y sistemas prístinos en relación a estos, al estado, a la presencia, abundancia, dominancia y demás de estos organismos. El estado ecológico o integridad ecológica nos hace referencia no solo a la calidad biológica del sistema, sino también de su entorno, y nos permite datar, al ser también parte del monitoreo, nos permite datar en el tiempo cómo ha sido afectado. Los índices ecológicos son una herramienta muy útil para la comunicación de estos estudios científicos, que suelen ser muy utilizados en la gestión, y también requiere una actualización de las normativas para el mismo, y también una estandarización de estos procesos, debido a que es lo que nos permitiría comparar, por ejemplo, entre ecorregiones. Después también tenemos biomarcadores, que son a través de ensayos, de respuestas, es analizar la respuesta de una comunidad en relación a una alteración. Estos pueden ser de tipo funcionales o estructurales, dependiendo de lo que estemos estudiando. Entonces, los indicadores biológicos o bioindicadores pueden estar en los distintos niveles de organización biológica, son una síntesis de información muy adecuada, y además nos sirve como biomonitores, datando, digamos, la calidad biológica, la calidad ambiental del recurso agua. Dentro de los bioindicadores, yo particularmente me he especializado en el estudio de los protistas. Acá estoy en una clasificación un poco vieja, pero que sigue siendo usada, y los mismos son determinados como muy buenos bioindicadores de calidad de agua, ya que poseen una accesibilidad ambiental, tienen una gran importancia ecológica, funcional, son de gran distribución, como sabemos, se encuentran en todos los cuerpos de aguas, tienen un tamaño y una abundancia que les permite ser fácilmente conservados, manipulados y estudiados, también en cultivo, y su tiempo de respuesta frente a alguna alteración suele ser corto, por lo cual también nos permite evaluar cambios en distintas temporales, digamos, cambios temporales pequeños. Ahora, ¿indicadores de qué son estos microorganismos? En mi caso lo he estudiado para analizar los efectos del cambio climático, ¿sí?, en Antártida y en el mar argentino, en distintos estuarios, y de la contaminación antrópica. Para empezar a hablar del cambio climático, los efectos del cambio climático y cómo se pueden estudiar a través de la ecología acuática y de estas herramientas que nombramos. Esto es otra presentación aparte de mi experiencia en Antártida, en la cual pasé 2 periodos de más de un año, con 10 años de diferencia, lo cual me permitió observar cómo han ido cambiando ciertos parámetros del mismo lugar, y es parte de mi trabajo en el Instituto Argentino, en el Instituto Antártico Argentino.
contratado por la Dirección Nacional del Antártico, y del primera de ellas experiencia, en 2011, surgieron los datos para mi doctorado como becario doctoral del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía. Brevemente, para dar algunas señales de lo que es el cambio climático, como sabemos, el aumento se determina también como el aumento de la temperatura atmosférica, entre otras variables, el cual se ha ido a lo largo de las décadas produciendo en gran importancia en los polos, por lo cual la Antártida pasa a ser un escenario ideal para el estudio del cambio climático, particularmente en la península antártica y en el sector oeste del mismo. Se ha notado en las últimas décadas un gran aumento de la temperatura, el cual se traduce en dos efectos que hemos estudiado, que es el retroceso de los glaciares, acá particularmente en Caleta Potter, y el cual esas líneas marcan el paso de los tiempos y cómo hay retrocedido el glaciar, y para quienes vamos consecutivamente distintos veranos vemos como estos sucesos de derretimiento del glaciar son cada vez mayores. Y por otro lado también, otro efecto es una gran variabilidad en el congelamiento marino. Acá se ven en este gráfico como la extensión del congelamiento marino varía notablemente entre distintos años, y tiene un gran índice, una gran influencia local, digamos, de los factores zonales. Bueno, como ejemplo de lo que hablábamos de una de las herramientas, voy a utilizar el proyecto ECOS, que es un proyecto institucional de ecología acuática, ecología costera, del Instituto Antártico Argentino, y en el cual quiero remarcar, lo voy a pasar también rápidamente porque es mucho, pero quiero remarcar la importancia de la frecuencia de muestreo, que está muy relacionada con las características del ambiente. En este caso, en la Antártida, nos pasaba de dejar el bote en un lugar y que al otro día el bote esté así, o que se nos esté congelando el mar, o distintas características del hábitat que, digamos, hiciera un poco más complejo el muestreo, pero siempre la importancia de mantener la frecuencia de los mismos para obtener datos en distintos momentos. Bueno, acá se observa cómo fue cambiando. Esto es en verano, esta foto es desde un helicóptero, y este es el mismo lugar 10 años después desde un dron. Se nota cómo aparecen partes del glaciar libres de hielo, y de hecho hasta empiezan a aparecer islas que antes no se observaban, producto del retroceso del glaciar en esta zona. Y en este año también la frecuencia de muestreo es importante mantenerla, porque ya se permitió ese año navegar mucho tiempo, el mar no se congeló tan notablemente, entonces sacando el bote de distintas maneras pudimos tomar datos. Y también recalco en este proyecto, en este ejemplo de biomonitoreo, la importancia de la metodología de muestreos y cómo adecuarla también al ambiente. Esto es cuando comenzaba a congelarse el PAC en el 2011, y recién podíamos caminar, pero no podíamos llevar mucho equipo, porque no era muy seguro. Luego sí pudimos mejorar la logística, y ya podíamos ir en trineo, con distintos equipamientos, porque ese año el congelamiento fue realmente muy notorio, de hasta 1,5 metros, con lo cual también teníamos que adecuar la metodología de los mismos. En 2021, bueno, la navegación se permitió, y también adecuamos la metodología de los muestreos de acuerdo a las distintas condiciones. Esta es otra característica importante de un monitoreo, para poder seguir tomando datos y luego poder compararlos temporalmente. Bueno, y particularmente lo que estudiamos, uno de los efectos que se notó, en este caso con una especie carismática como es el krill. Esta sí es una foto de internet, el krill alimentándose por debajo del hielo marino, en el cual encuentra un hábitat con alimento a partir de los microorganismos que se encuentran en el mismo, y sirve como reclutamiento para las larvas del krill, y luego poder tener un buen reclutamiento le permite al adulto poder desarrollarse de mejor manera. En ese año, al haber un gran congelamiento, nosotros observamos a la lupa una gran abundancia de larvas de krill. En cambio, en el 2021 el congelamiento ser menor, y ya venir de un par de inviernos con un congelamiento apenas superficial, nos apareció varios episodios de varamiento de krill.
¿sí? Y por observándolos a la lupa se observaba que el krill no tenía contenido estomacal importante, es decir, esto generalmente suele verse verde si está bien alimentado el adulto, o marrón si es que el varamiento se produce por obturación del aparato de filtración producto del sedimento, pero en este caso no. Así que muy posiblemente sea por la ausencia de alimento debido a los cambios en el congelamiento marino. Acá resalto, esto es un trabajo que publicamos en la revista PLOS ONE, resalto la importancia de monitorear y de seguir la frecuencia de los muestreos, sobre todo en esta etapa tan importante en lo que es el invierno en la Antártida. Y bueno, y acá recalcamos un poco la importancia de estos bioindicadores, porque no solo nos da un dato del organismo biológico, sino también de todo el ecosistema. En este caso, al disminuir el krill, los predadores topes pasan a alimentarse de otros organismos que les otorgan quizás alimenticiamente le otorgan un balance energético menor, como organismos como las alpas, que son gelatinosos, que tienen menor contenido proteínico. Y de hecho se ha demostrado que, por ejemplo, pingüinos han cambiado su migración, sus hábitos migracionales debido a no haber alimento. Lo mismo ocurre con el derretimiento glaciario, que también se ha demostrado que cambia la estructura de los organismos fitoplanctónicos, y esa estructura de tamaño de la presa pasa a beneficiar a otros predadores, como por ejemplo el microzooplancton, del cual nosotros hemos notado algunos indicadores como algunos tintínidos que pasan a dominar debido a la disponibilidad de alimento palatable para ellos. Entonces, de esta manera, un cambio en uno o dos organismos en distintos niveles produce también cambios en las tramas tróficas, que pasa de ser herbívora prioritariamente a microbiana. Bueno, acá hay algunas publicaciones de estos trabajos. También el cambio climático estuvimos analizando en distintos estuarios, en el mar argentino, por mi paso por el Instituto Argentino de Oceanografía, donde hice mi doctorado y mi postdoctorado, y en el laboratorio, en el ABI, que es un laboratorio polar alemán, donde estudiamos la presencia de toxinas en el zooplancton. Precisamente los organismos potencialmente tóxicos, como algunas cianobacterias, algunos dinoflagelados, suelen reaccionar a estos cambios en el ambiente, aumentando su producción de toxinas, lo cual es muy dañina para la salud humana y para otros organismos. Estos bioindicadores también son de gran importancia frente a estos cambios, esta alteración en el ambiente. Bueno, hemos publicado también algunos trabajos y otros están en vía de publicación. Y por último, hablamos de la contaminación antrópica, el cual también en mis años como becario en el ILPLA he tenido la suerte de estudiar estos ambientes tan contaminados, el Río de la Plata, la cuenca Matanza del Riachuelo, y en los cuales hay una importante gama de bioindicadores, algunas clorofitas, eurunodios, amebas, los cuales tienen una respuesta a estas condiciones antropogénicas y a la contaminación con metales debido a su tolerancia a estas condiciones extremas. Por otro lado están las diatomeas, que son unos grandes bioindicadores, que tienen determinada preferencia por condiciones físico-químicas, entonces su composición y su estructura pueden ser buenos indicadores de perturbaciones ambientales. Estos son algunos índices que desarrollaron Licursi y Gómez, los cuales sirven, como decíamos, como herramienta en gestión y para darnos una idea de la calidad del agua de determinados ambientes, particularmente por la composición de estos grupos y por su tolerancia a la eutrofización y a la contaminación orgánica y por metales. Otros organismos indicadores también son los ciliados, los cuales pueden vivir en condiciones extremas, y su abundancia y su estructura también nos indica la presencia de materia orgánica y de condiciones de eutrofización. Son, como decíamos, de los protistas son, digamos, organismos muy seleccionados en ensayos ecotoxicológicos para analizar estas variables. También hay algunas publicaciones en las que hemos participado. Y además de este análisis ambiental, en el cual participan ciertos microorganismos y la importancia del biomonitoreo, de los bioindicadores, también podemos recalcar la participación de la ecología acuática y sus herramientas en la biología forense.
¿sí? La cual podemos definida por Ayón como la aplicación de conocimientos de las ciencias biológicas en imitaciones legales, a partir del estudio de los indicios biológicos que quedan en la escena del hecho, y esto le otorga a la justicia un gran valor científico como potencial prueba. En Argentina varios investigadores están desarrollando estas líneas, tanto en botánica, en palinología, en entomología, en micología, y bueno, estamos empezando a desarrollarlas desde el punto de vista de la ecología acuática, en este caso desde la limnología también, que hay varios investigadores que trabajan en ello. Y bueno, como decía, sirve este aporte científico es de gran valor para la justicia ambiental, algo que está comenzando a crecer en la Argentina a través de casos de crímenes ambientales, a partir de, en este caso, del estudio de sistemas acuáticos, por experimentación y estudios ecológicos en los mismos. Entonces, a partir de ahí, la pericia ambiental pasa a quedar compuesta por las evidencias ambientales registradas y los indicios biológicos que se puedan recaudar. Acá es de suma importancia la capacitación de los peritos para poder tomar la muestra en el lugar y en un momento adecuado. También la estandarización y validación de los procedimientos analíticos, y en este caso la aplicación de los requerimientos jurídicos, como por ejemplo la cadena de custodia, que le da un valor a la prueba. En este sentido aparece la definición de forense ambiental, que es la conjunción sinérgica y multidisciplinaria de la ciencia y el derecho, para resolver y gestionar conflictos ambientales. En este orden de cosas, la pericia ambiental, como decíamos, le otorga el requisito de calidad a partir de los estudios científicos, y tiene un gran valor cuando se ajusta a las garantías procesales. Entonces, como yo suelo decir, ahí la muestra pasa a ser una prueba, por ende estos requerimientos jurídicos como la cadena de custodia son de gran relevancia. Y en ese caso el científico pasa a ser un perito ambiental y es de gran importancia en el ámbito de la justicia ambiental. Aquí surge la forense ambiental, que es precisamente esta simbiosis de la que hablamos, y por último el informe pericial ambiental, que es la demostración de la evaluación del estado ecológico del ambiente impactado, conjuntamente con la exposición de potenciales mecanismos de reparación de daños. Particularmente, ahora hablando de casos específicos, de aporte de los microorganismos acuáticos a la biología forense, tenemos el ejemplo del test de las microalgas, que en Argentina tenemos una profesional como Nora Maidana, que lo lleva adelante y con quien tuve el privilegio de capacitarme en este tema, y es el estudio, el contraste entre las diatomeas o las microalgas que se encuentran en los cuerpos de agua donde se produce el hallazgo de un cadáver, y el tejido cadavérico, lo cual nos puede servir como indicio y como prueba para corroborar si la muerte se produjo en ese cuerpo acuático precisamente, a través del contraste, como decía, de la microflora que se encuentra en el lugar del hecho y en el tejido cadavérico de la víctima. Otro ejemplo similar es la determinación de la presencia del sospechoso o la víctima en este ambiente, también similarmente por la comparación entre los microorganismos que se encuentran en el lugar y los que se encuentran, por ejemplo, en prendas o en pertenencias de la víctima o del sospechoso. De esa forma se puede brindar indicios o pruebas de que estuvieron en la escena del hecho. De esto se encarga mucho la palinología, que suele ser una rama en la biología forense que es muy útil en estos casos. Y en este caso voy a hablar un poco de lo último que hice antes de irme de mi último mes en la Antártida, que realizamos un experimento en la base Carlini. Estas son todas las bases que tenemos la Argentina en la Antártida, y particularmente en Carlini, en Caleta Porter, realizar este último experimento con la idea de utilizar, como hablábamos anteriormente, los biomarcadores del biofilm asociados a
gracias a su capacidad estructural de precisamente responder a cambios ambientales y al principio ecológico de sucesión. Estamos utilizando este principio como potencial marcador temporal para poder desarrollar una metodología y determinar el intervalo de suspensión post-morte, es decir, que nos permitiría datar hace cuánto tiempo que estuvo el cadáver o las pertenencias del mismo en ese cuerpo de agua, a partir del estudio del desarrollo del biofilm en distintas etapas. Para esto, obviamente, es fundamental realizar ensayos en esos cuerpos de agua, poder sacar cómo es, estudiar cómo es la sucesión precisamente, y después poder analizarlo en las escalas temporales que requiere la justicia. Este es el diseño del experimento. Se colocaron fracciones de remeras, bueno, las bolsitas simples no, sin las bolsitas, en material que se permitió la colonización en biofilm en el mar. Esa es la última presentación mía en Antártida. Y bueno, esto es un poco el procedimiento de cómo se procesaron las muestras, y como observación preliminar puedo decir que ya se observan, todavía está bajo análisis todo esto, pero ya hemos observado algún cambio en la abundancia principalmente y en la biomasa del biofilm durante las distintas semanas, y en ya la aparición de mayoritariamente dominancia de estructuras en cadena, de las diatomeas, y también de algunos organismos heterótrofos musiliados, y algún pequeño, quizá largos de copépodos, o mayormente heterotrofía a partir de la semana 2 y 3. Bueno, esto como observaciones preliminares. Bueno, todo esto, ahora la idea dentro de mi plan de trabajo como investigador de CONICET es llevarlo a cabo en los cuerpos de agua de La Pampa, los cuales, como sabemos, tienen una gran relevancia socioeconómica para el desarrollo de la zona, y debido a sus características son clasificados como temporarios. Hay una gran cantidad de cuerpos de agua en la provincia, si bien por ahí no se sabe, pero bueno, tuve la oportunidad de participar de una exposición, de estar como asistente en una exposición en las jornadas de limnología que se desarrollaron en Pico, y bueno, la gente de recursos hídricos, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, precisamente exponía este inventario que se está realizando, y en el cual, si no me equivoco el número, voy a tirar a menos para no quedar exagerado, pero más de 15.000 cuerpos de agua hay en la provincia, lo cual su estudio lo hace aún más importante, ¿no? Nosotros realizamos una clasificación de los mismos a partir de toda la bibliografía que hay, a partir de los investigadores que trabajan en la misma. Acá hay alguna, eso nos permitió clasificar las lagunas, o por lo menos las que vamos a estudiar primariamente, con el objetivo de realizar estudios que nos den digamos, una imagen de la calidad ambiental de las aguas, y a partir del estudio de precisamente bioindicadores. Estos son algunos de los productos más novedosos de la REMA Aqua, de la que hablaba anteriormente, que marca, como decíamos, un relevamiento global de todos los cuerpos de agua del país, mayormente fluviales, pero también de algunas lagunas. En este caso yo notaba que se señalaba lagunas como lagunas pampeanas o pampásicas, y esta recopilación de información se realizó en todas las ecorregiones del país. Sin embargo, notábamos alguna ausencia de datos en la provincia de La Pampa, lo cual me extrañó, porque sí los datos están, pero quizás faltaría una recopilación de los mismos, y esto nos permitiría generar una línea de base ecológica, lo cual para realizar estudios a nivel ecosistemático son fundamentales, ya que no es solo lo que vive en el agua, sino también todas aves, anfibios, reptiles, y una gran diversidad biológica dependen de estos ecosistemas. Entonces, bueno, la idea es aplicar el estudio de bioindicadores en estos cuerpos de agua,
a partir de una evaluación ecológica integral, tanto con bioindicadores como biomarcadores comunitarios del plancton y del biofilm, los cuales nos permitirían estudiar, por ejemplo, mediante el análisis al aparecer una perturbación. En el caso del plancton, puede ser un ejemplo de estos biomarcadores, la tasa de pastoreo, que es un reflejo de cómo una perturbación influye no solo en un nivel trófico, sino en las interacciones de tipo bottom-up y top-down, es decir, las relaciones, las asociaciones entre predador-presa, y a su vez, esto nos daría una idea taxonómica de la composición de estos microorganismos, de los bioindicadores, y nos permitiría, ya llevado o vinculado a lo forense, tener una idea de la microbiota para luego poder contrastarlo con los tejidos cadavéricos en el caso que se den estas situaciones. Lo mismo ocurre con el biofilm, en donde la presencia de una perturbación produce una respuesta inmediata de estas comunidades, las cuales pueden ser estudiadas tanto desde la diversidad como desde la estructura, y a su vez esta respuesta nos va a dar el dato como para poder analizar el patrón de sucesión ecológica, lo cual con el tiempo nos podría aproximar a la estimación del el intervalo de suspensión post-mortem aplicado a los forenses. Bueno, para finalizar, quiero recalcar la importancia de estos estudios en los ecosistemas acuáticos, ya que tanto el análisis de bioindicadores como biomarcadores comunitarios a partir del biomonitoreo nos permitiría generar un plan de vigilancia temprana para sucesos como los que hemos notado, creo que hace pocos meses, acá en algunos cuerpos de agua de la zona, que es la presencia de mortandad de peces. Y también esa información como línea de base ecológica que se puede obtener a partir de la recopilación de estos datos de gran importancia, nos ayudaría en un análisis ecológico integral a partir de continuar estudiando los mismos, y esto nos brindaría una herramienta científica fundamental para la gestión sustentable del recurso agua. Bueno, esto es todo. Yo siempre pongo esta foto de lo que fue mi patio durante mucho tiempo y lo que es mi patio actual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Maxi, súper interesante. ¿Cuánto tiempo, yo ya empiezo con las preguntas, cuánto tiempo necesitas para decir, tengo un cero, tengo una base y empiezo a ver variación? Y en este momento que está variando tanto, ¿cómo diferencias una variación, suponete, estacional o cíclica de clima con respecto a lo que es la variación dada por el cambio climático? Bueno, eso va a surgir a partir de la línea de base, ¿no? Cuando sepamos exactamente cómo se encuentran los cuerpos de agua, ahí vamos a poder, continuando con ese monitoreo, vamos a poder ver cómo se afecta. La escala temporal que se analice es dependiente del efecto que se quiera estudiar, ¿no? Porque si hablamos de cambio climático, como sabemos, necesitábamos un periodo de más de 30 años para poder analizarlo. Sí. Entonces, ahí necesitamos una base de datos importante, pero como decíamos, el cambio climático también se caracteriza por el aumento de la frecuencia de estos eventos extremos. Entonces, quizás la presencia de un evento extremo puede ser analizada en otra temporalidad, o quizás también el aporte de contaminantes al ambiente puede darnos signos tempranos, en este caso con los biomonitoreos, para evitar daños mayores o para analizar, digamos, las causas o los efectos del mismo. Es decir, que la temporalidad, no sé si respondo a tu pregunta, pero la temporalidad es muy dependiente de lo que querramos analizar. Pero, o sea que la línea de base la sería ahora, los muestreos que han hecho en años anteriores con esto de como es el censo que están haciendo de lagunas, pues ya es el tercero que se hace ahora, me parece. Sí, bueno, eso es clave. Eso es clave como línea de base, ¿no? Eso precisamente integra una línea de base. Acá también es conveniente haber una sinergia entre la ciencia y la gestión, ¿no? Claro. Que
que haya una comunicación entre ambos para el beneficio mutuo, ¿no? En tanto haber comunicación en conjunto puede llevar al ámbito científico académico a otorgar potenciales soluciones a problemas ambientales. Entonces, es esto que yo decía, no es que la información no esté, no es que no se hayan recabado datos, me parece que hay muchísimos datos, hay información, lo que hace falta quizás sea una conjunción, una recompilación de los mismos para Claro, poner en claro en qué lugar estamos. sí. ¿Y hay el grupo de trabajo es único el tuyo o hay, porque la gente que está trabajando, Santiago y Chani la señora, que no me sale como, eso hace rato que vienen laburando Claro, sí, de hecho yo cito mucho los trabajos de ellos, los conocí ahora en las jornadas de ecosistemas galénticos en Pico, y sí, claramente los trabajos de ellos son fundamentales para dar una línea de base, precisamente porque hace años que vienen trabajando, tienen información de distintas lagunas desde hace mucho tiempo, entonces hace mucho tiempo, sí. es fundamental sentarnos a hacer una recopilación de información, a generar Claro, herramientas para la gestión también. sí. Sí, hace mucho que vienen trabajando en eso. Y después también con los peces, mortandad de peces y todo eso, también se han hecho varios trabajos. Y viste, acá en la laguna de Santa Rosa, todos los años se mueren la mitad y con la otra mitad. Pero es por un problema de temperatura, de aireación, que se dicen eso, ¿no? No sé. Bueno, Sí, es realmente, un problema que vale la pena estudiar, ¿no? Porque ¿qué te parece? no es exclusivo, las floraciones de cianobacterias ocurren en muchos lugares, también las mortandades es algo común, es una sinergia entre varios factores lo que produce esto, por eso requiere de un estudio integral, digamos, ¿no? Sí. Ahora lo difícil, por eso te decía, que ya estamos metidos en el cambio climático, entonces vamos a tener una evolución que vamos a estarle incorporando, ¿no es cierto?, por ahí en algunos cambios que son más cíclicos, como estacionales, o la ciclicidad del niño y de la niña, y, ¿viste? Sí, sí, por eso, el O niño y sea, la tenés niña son tantas índices. variaciones. Sí, son índices que nos permiten anticipar algún periodo de sequía o de lluvias prolongadas, pero también es como se dice, ¿no? El cambio climático es global, pero los efectos son locales, por ende las soluciones tienen que venir desde las distintas zonas, de las distintas áreas que son afectadas Ajá, y precisamente a los recursos que son más afectados. está Pero bien. bueno, Y hay van a mucho aparecer trabajo. nuevos bichitos, en eso está, viste que se nos da Bueno, bien. las especies invasoras también Sí, forman parte también van a aparecer y van a tener de esto. De hecho, buena, buena actualmente cabida. estamos publicando algunas cosas así en Antártida, que la aparición de especies que a priori eran subantárticas y que ahora realizan floraciones en Antártida. Claro, ya están Entonces ya llegando. no es solo que aparecen aisladamente, sino que ya se desarrollan Claro, ya en tienen el todo. nicho, ya se acomodaron, sí. Sí, sí. Exacto. Eso va a haber mucho, porque además de entrar a desaparecer un montón, ¿no? Va a haber Sí, otras no que se van a... solo el detectarlo también nos permite anticiparnos a cambios en todo el ecosistema, ¿no? Como Claro, era el ejemplo de una afección en uno de los niveles, como el caso del krill, afecta a toda la trama trófica. y sí. Esto sucede en muchos casos, entonces el monitoreo precisamente nos permite eso, nos permite generar una alerta temprana. Ahora, ¿cuánto, por más que estemos alertados, cuánto podemos llegar a modificar esa variación que se va a dar? ¿Qué te parece a vos? ¿Tendremos alguna posibilidad de por lo menos disminuir la velocidad del cambio? Yo creo que el cambio, si hablamos de cambio climático, ya no podemos cambiar el cambio climático, va a suceder por más, suena Sí, feo decirlo, pero por más que nosotros nos adaptemos o que cambiemos en muchas cuestiones, ya tiene que ver quizás con hábitos, hábitos que se van modificando, que por suerte se tienen en cuenta en cuanto a cambios en comportamiento, a generar menos residuos y demás, que colabora también con una disminución en la contaminación, pero a escala global el cambio climático no podemos quizás nosotros pensar en cambiarlo, sino sí en cómo nos adaptamos
en cómo por lo menos evitamos que se dañe a nivel ambiental lo mayor posible, como en el caso de los servicios ecosistémicos, ¿sí? que quizás los cambios no nos interrumpan o no nos impidan poder tener estos servicios ecosistémicos que la naturaleza nos otorga a la sociedad, ¿no? Claro, sí, a mí me parece también, sí, que o sea, ya la inercia nos va a llevar, si logramos disminuir la velocidad, va a ser ya bastante tiempo de acá en adelante, ya la inercia de los sistemas ya están en Sí, a marcha. nivel climático, digamos, a gran escala, quizás no podamos pensarlo. Yo creo que en pequeñas escalas, como por ejemplo el cambio en ciertos comportamientos, que por ahí las generaciones menores lo vienen asimilando más rápido, y por suerte ellos son mucho más conscientes de lo que fuimos nosotros, pero esas formas de vivir de una manera más saludable, más verde, digamos, va por lo menos a traer mejores resultados en lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Que la idea es esa, es no alterar los recursos y que las generaciones futuras puedan disfrutarlos como lo estamos haciendo nosotros. Qué bueno. Ahora, otra cosa que te quería decir, que viste las series policiales que pasan por la televisión, que usan justamente los bioindicadores esos para ver cantidad desde que se murió, dónde se murió, que tienen Sí, acá está bastante desarrollado la entomología, hay una red nacional de entomología. En el último encuentro de biólogos tuve la oportunidad de hablar con Rosana John, y bueno, sé que la parte entomológica está bastante desarrollada, estamos intentando generar otras líneas, pero sí, es sumamente interesante, y eso también nos acerca no solo a la gestión, como en la parte ambiental, sino también a la justicia, ¿no? El poder perfecto, aportar valor desde la ciencia como prueba, ¿no? Como prueba en casos de crímenes ambientales, también es algo que nos motiva como científicos. Sí, está genial, esos campos nuevos de trabajo están muy buenos. Bueno, no sé si alguien, si nos ponemos, Emilia y Majo, podemos, ¿qué les ha parecido? Charlen un poco y ya nos vamos un ratito. Personalmente, gracias Maximiliano, estoy sin palabras, he anotado un montón. Creo que después me van a venir todas las dudas cuando vaya repasando. No sé si después puedes dejar tu correo electrónico. Sí, ahí voy a poner, bueno, estaba en la última presentación, no sé si queda, mi Instagram. Tengo un Instagram profesional que lo uso para divulgar estas cuestiones. Lo voy a anotar acá en el chat si quieren, a ver si me lo acuerdo, como para si tienen algunas preguntas, lo mismo que el mail. Es muy amplio el campo de trabajo de Maxi, ¿viste? Es increíble. Increíble, realmente muchas gracias, y aparte fuiste muy claro, conciso, no, me encantó, de verdad, muchísimas gracias, y Elena, muchísimas gracias a vos también, un placer. A mí todas estas cosas me súper interesan, porque viste que es cositas que te parecen hasta mentira, y sin embargo, como te decía, las miramos en la serie y está espectacular, y que haya alguien que lo podamos tener acá cerquita, a mí me llena de orgullo. Gracias. Por último, ya me despido. El 19 de mayo yo les voy a estar enviando, bueno, ahí voy a anotar tu correo electrónico, y tú has enviado el Instagram. Acá pongo el correo también. Bien. Voy a estar presentando un trabajo con una doctora en geología, se llama Karina Colombi, es de acá de San Juan. Estudiamos los cambios climáticos del pasado para poder explicar lo que es el presente, y yo me dediqué también mucho a los mamíferos marinos australes. Estuve en Ushuaia justamente en noviembre y diciembre. Así que bueno, ya después les voy a pasar también la información que nunca está de más, y a todos los interesados que quieran ser parte de eso. Gracias. Muchas gracias por la invitación, y sí, obviamente vamos a estar
ahí presentes. Muchísimas Bueno, gracias a yo- vos, Emilia. A ver, Yo lo quiero felicitar porque la verdad que es impresionante, o sea, es impactante todos los temas que relaciona. Yo que trabajo con algas nada más, o sea, es admiración que pueda, o sea, hablar de todo eso uno con las algas. Yo por ahí no me animo, todos me dicen, no, vos sí sabés de algas, y yo siempre digo que siempre me falta más porque es como dice él, siempre van apareciendo cosas nuevas y van apareciendo especies nuevas. Eh, Así que no, la verdad que felicitarlo y bienvenido a La Pampa. Y bueno, y de algas también, decirle que hay muchísima información que Susana Álvarez desde el año 80 y pico, que también ella trabajaba con algas, y con Graciela Bazán, que ya están las dos jubiladas, pero las dos han dejado muchísima base sobre lo que es todo fitoplancton. Bueno, y Santiago y Alicia han trabajado mucho en limnología y lo que es zooplancton, y también está Alberto Pilati. también, sí. Y con los Sí, Alberto. tardígrados que también puede llegar a servir está Mariana Rocha, Sí, ¿no? tuve Sí, la pero suerte de en los... conocerlo a varios de ellos, y sí, sé que hay mucha gente trabajando, y Sí, también pasa, Andrea Biasotti también está con algas. sí, y pasa eso de que a veces te lleva toda una vida ser taxónomo, y realmente el poder aplicarlo desde la ecología a estas cuestiones es complejo, y requiere un estudio multidisciplinario y acercarte y hacer trabajo con otra gente que analiza No, cosas. yo por eso mi admiración, porque yo te puedo llegar a, sí, a determinar las especies de algas y ver, pero a mí ya me cuesta. Ahora estamos en un proyecto que es, o sea, es un proyecto grande, que estamos muchos con Fede Frank y con todos, estamos todos los limnólogos, los ficólogos, y es una cosa que a mí me costaba un montón, porque es a otra escala, y yo decía, ¿y qué puede servir? Y hasta que Federico, bueno, me explicó y me dijo, no, es súper importante que los digas, las algas, la presencia, y vamos viendo esto en los distintos cuerpos de agua, pero es como que a mí me pasa eso, la base mía es taxonómica, y bueno, mi doctorado lo hice en el Río Colorado, en lo que era la taxonomía de todas las algas que había, la biodiversidad algal, que no estaba hecho, lo único que estaba hecho era Casa de Piedra, que por eso veía ahí Casa de Piedra, que Graciela y Susana hicieron Casa de Piedra, ella hace muchos años, y bueno, y de la Laguna Don Tomás también hay muchísima información. Lo que hablamos siempre con la mortandad de peces, que nosotros, bueno, a lo largo de tantos años, con la mortandad de peces, nunca pudimos hacer determinación de cianotoxinas, porque es muy difícil. En su momento, cuando conseguimos los kits, que los íbamos a comprar, ya teníamos el aparato de ELISA y todo, cortaron las importaciones y el importador que nos traía los reactivos no nos trajo, pero bueno, tenemos también marcadas las mortandades de peces, trabajamos siempre con Cacho, del Ponti, en conjunto, y muchas veces por ahí siempre le echan la culpa a las algas, pero muchas veces no son las algas, porque una vez se morían todos los pejerrey y las carpas no, y era un hongo, era saprolegnia que había invadido a las agallas de los pejerrey, que eran de menor tamaño, y los afectaba a ellos, pero no a las carpas. Así que, bueno, bienvenido Maxi, y buenísimo todo lo que estás haciendo y todo lo nuevo que traes, el aire nuevo, y es genial. Bueno, te agradezco, y sí, como vos decís, requiere del trabajo de varios investigadores, porque realmente hacer taxonomía o ya hacer biología es una ciencia básica que aporta muchísimo, y precisamente verlo desde el punto de vista ecológico nos va a dar otra visión de las múltiples causas que generan estos hechos, ¿no? Porque es como decís vos, a veces se dice, bueno, es el aumento de temperatura, o es la presencia de cianobacteria, o es esto, y por ahí es eso, pero además es otra cosa, y hay una sinergia entre los factores que llevan a estos sucesos. Entonces de ahí la importancia de generar un trabajo multidisciplinario. Genial, genial, genial. Bueno, y acordate que también puede ser interdisciplinario entre provincias también. Sí, sí, Bueno, seguramente. Maxi, un gusto realmente haberte tenido.
Muchas gracias a Muchísimas- todos. Muchísimas Y gracias. bueno, estoy disponible para cualquier consulta, cualquier cosa, y pasé el Instagram y mi mail. Y bueno, estamos en contacto y disponibles. Gracias. Bueno, gracias.